En el primer mes lunar del año 1046 antes de nuestra era, un cometa apareció en el cielo por encima de China. El cometa anunció acontecimientos trascendentales. El rey Zhou, gobernante de la dinastía Shang, había reunido un ejército para luchar contra las fuerzas invasoras del duque Wu de Zhou. Pero el ejército de Shang, compuesto por esclavos y prisioneros, se negó a luchar. Abandonado, el rey Zhou huyó a su capital en Chaoge, en donde le prendió fuego al palacio Lutai y a sí mismo. Tras la desaparición de la dinastía Shang, China entró en un periodo de prosperidad bajo la nueva dinastía Zhou. El duque Wu de Zhou era ahora rey de un vasto territorio. El problema que enfrentaba era cómo consolidar su gobierno. Zhou estaba rodeado de enemigos. Al norte estaban las tribus de Ti, al oeste estaban los Rong y al sur estaban los Baipu y Chuman. Un asunto más urgente era qué hacer con los nobles supervivientes y los oficiales de la antigua dinastía Shang. A pesar de que Shang había sido derrotada, ellos se mantuvieron como una amenaza potencial grave. El asunto dio lugar a un desacuerdo dentro del victorioso liderazgo Zhou. El virtuoso y altamente respetado estratega militar, Chiang Tai-kung, argumentó que todos deberían ser condenados a muerte. El hermano menor del rey Wu, Zhao Kung, por otra parte, instó al rey a moderar la justicia con la misericordia. Por muchos años, la base del poder de Zhou había sido el área de la moderna Shanxi y Gansu. El duque de Wu, cuando sucedió a su padre, quien era el duque de Wen, trasladó la capital de Fengjing a Haojing. Desde allí sería fácil atacar a Shang. Ambas capitales de Zhou, Fengjing y Haojing, estaban lejos del corazón de la antigua dinastía Shang. En caso de que una rebelión estallara, la demora en conseguir un ejército en el lugar podría resultar fatal. El hermano menor del rey Wu, Zhou Gong, hizo una sugerencia: trasladar la capital al este. Zhou Gong arguyó que, en aras de la estabilidad y paz duraderas en el nuevo imperio Zhou, la ubicación debía ser bastante cerca de las antiguas capitales Zhou, pero también dentro de fácil alcance del antiguo corazón de Shang. El rey Wu había resuelto ser misericordioso con el derrotado pueblo de Shang. Por lo tanto, tendía a favorecer la sugerencia de Zhou Gong. El Museo de Objetos de Bronce de Baoji, en la provincia de Shanxi, alberga una nave de sacrificios de la dinastía Zhou occidental. Se le conoce como un Hetzun. A pesar de no ser especialmente grande y de no ser la pieza más antigua de la colección del museo, se cuenta sin embargo entre uno de sus tesoros más importantes. Esto es debido a las 12 líneas de la escritura grabadas al fondo del interior del contenedor. La inscripción de 122 caracteres incluye la primera referencia escrita a Chongguo o China. Los caracteres Chongguo escritos sobre la nave obviamente no se referían a China tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, justo en donde estaba Chongguo, ¿realmente estaba en donde el rey Wu planeaba construir su capital? El monte Xongshan está localizado en el corazón de las planicies centrales de China. Aunque relativamente independiente, es de hecho la extensión oriental de las montañas Qingling. Al norte de la montaña Xongshan está una serie de montañas que corre de este a oeste y que se eleva a no más de 1500 metros. Poco después, en la batalla de Banchuen,
el emperador Yan fue derrotado por el emperador amarillo. Las dos batallas épicas se libraron en el territorio del emperador amarillo, en el área del monte Xongshan. Sus dos victorias mejoraron significativamente la situación del monte Xongshan. La mitología china, al igual que la del oeste, contiene historias acerca de grandes inundaciones. Entre ellas se encuentra la de Kung, quien fue enviado por el gran rey sabio Yao para domar a las aguas de las inundaciones que amenazaban a su reino. Kung fue un miembro de la tribu Xia que vivía junto al monte Chongshan, un viejo nombre para el monte Xongshan. En el transcurso de 9 años, Kung construyó una serie de diques, pero al final falló para controlar las inundaciones. Kung fue ejecutado por este fracaso y su hijo, Yu, heredó la tarea inconclusa de su padre. Yu, en lugar de construir diques, decidió dragar los ríos y excavar canales para aliviar las inundaciones. Después de 13 años de trabajo, Yu finalmente domó a las aguas de las inundaciones. El emperador Shun quedó tan impresionado que le pasó el trono a Yu en lugar de a su propio hijo. Una vez más, la fama del monte Xongshan, en donde Yu vivió, creció. Yu fue sucedido por su hijo, Qi. De esta manera, se estableció la primera dinastía en la historia china, la Xia. La primera capital de la nueva dinastía Xia estaba al pie del monte Xongshan. En los antiguos textos de Chu Shu Jinian y Xiben se le refiere como Changqiang. Changqiang es hoy la ciudad de Kaohsiung, en el municipio de Tenfeng, a 40 kilómetros al oeste de Quanzhou. Al pie del monte Xongshan, dos ríos, el Wudu y el Jinghe, se juntan para formar un área triangular de monte bajo. En 1975, los arqueólogos llegaron al área para llevar a cabo excavaciones exploratorias. Estaban buscando la capital de Yu el Grande. Los locales, cuando oyeron esto, los condujeron a un área de terreno elevado. Aquí ellos dijeron, Yu de Xia había construido su capital. A nivel local era conocida como el Monte de la Ciudad del Rey. Los arqueólogos comenzaron a examinar seriamente el área del terreno elevado. Efectivamente, encontraron los restos de una ciudad antigua y probaron que esto debe haber sido la capital de Xia, en donde Yu el Grande y su hijo vivieron alguna vez. Aunque la capital de la dinastía Xia se trasladó en numerosas ocasiones, siempre permaneció cerca del monte Xongshan. El último emperador de Xia fue el emperador Jie, quien era cruel y tiránico. Fue derrotado en combate por el rey Chen Tang, quien estableció la dinastía Shang. Chen Tang lanzó su ataque final en contra del rey Jie desde su base en una ciudad llamada Poudu, hoy Quanzhou. La ciudad se convirtió naturalmente en la capital de la nueva dinastía Shang, y se mantuvo así por los siguientes 200 años, hasta la época del 10º rey, Taiwu. Así, Quanzhou se convirtió en uno de los mayores centros políticos, económicos y culturales de la historia de China. El rey Wu de Zhou, sin duda, sintió una afinidad natural con un área que había sido el lugar de nacimiento del emperador amarillo y de las civilizaciones de Xia y Shang. Pero aún así, volvemos a la pregunta, ¿en dónde está Chungwo, o el centro de la tierra mencionado en la inscripción sobre el Hetzun? El rey Wu falleció antes de que pudiera trasladar su capital al centro de la tierra. La tarea recayó en su hermano menor, Zhou Kong, duque de Zhou. Él reconoció que, si iba a ganar el apoyo de los nobles y de la gente común para trasladar su capital, debería convencerlos de que él estaba obedeciendo la voluntad del cielo. Por lo tanto, declaró que el rey debe vivir en el centro de la tierra. Al mismo tiempo, elaboró un nuevo calendario para ayudar a mejorar la producción agrícola. De esta manera,
logró convencer a la población que establecer al rey al centro de la tierra les garantizaría vidas seguras y pacíficas. Y así, el duque de Zhou dispuso establecer que el monte Zhongshan se situara al centro de la tierra. Lo hizo al medir la distancia de la sombra del sol a mediodía todos los días en un reloj de sol en su observatorio en Yangqiang, al pie de la montaña. Utilizó la medida estándar que se dice fue introducida por Yu el Grande, el Qi, el cual era un octavo de la estatura promedio de un hombre. En tiempos antiguos, se creía que la Tierra era de 30.000 li de norte a sur y que cada zoom de sombra proyectada por el Sol representaba 1.000 li de distancia real. El duque de Zhou midió la sombra del Sol en el solsticio de verano como un chi 5 zoom de largo, el equivalente a 15.000 li. Esto era exactamente la mitad de la distancia de norte a sur, y por lo tanto significaba que el monte Zhongshan estaba precisamente en el medio. En la época de la dinastía Tang, el historiador de la corte, Nan Hongyue, mandó hacer una imitación del más antiguo numón de tierra hecho por el duque de Zhou. Cada año al mediodía en el solsticio de verano, el numón de piedra de 8 chi proyecta una sombra de un chi 5 zoom de largo, idéntica a la longitud de la base de piedra en el borde superior norte. Ninguna parte de la sombra puede ser vista desde cualquier lado en el fondo de la base de piedra, por lo que parecía que no había sombra en ese día. A la plataforma se le conoce comúnmente como la plataforma sin sombra, y se erige precisamente en el lugar que había sido confirmado por el duque de Zhou como el centro de la Tierra. En la cultura tradicional de la antigua China, el ocupar el centro de la Tierra era mucho más que una cuestión de conveniencia geográfica. Era también un símbolo poderoso de la creencia en el derecho divino de los reyes. El antiguo estudioso de Confucio, Xunzi, en su Ta Lue Pian, señaló que si uno desea estar cerca de todas las 4 direcciones, es mejor estar en el centro. Por lo tanto, el rey debe vivir en el centro de la tierra. Sin embargo, otras consideraciones prácticas tenían que ser tomadas en cuenta al establecer la nueva capital. Yanqiang, aunque al centro de la tierra, era un lugar pequeño y estrecho en donde el terreno era ondulado, poco ideal para una ciudad capital. El duque de Zhou estudió el área de los alrededores y encontró que Luoyi, cerca de Yanqiang, era una ubicación más adecuada. En el transcurso de un año, una nueva y magnífica capital había aparecido en la cuenca del extremo sur del monte Zhongshan, al lado del río Yiluo. La nueva capital en realidad constaba de 2 ciudades. La occidental era la ciudad del rey y al otro lado del río, Changhe, en la orilla oriental, estaba Chengzhou. Nobles e importantes estadistas compartían la ciudad del rey, mientras que las oficinas de gobierno y las instituciones militares estaban localizadas en Chengzhou. Luoyi está situada en la cuenca del Yiluo, con montañas al norte y al sur. Al este y al oeste había más montañas. Estas eran transitables solo a través de ríos y pasajes estrechos, por lo que era relativamente fácil controlar los movimientos de entrada y salida. Había 4 ríos, el Luohe, el Yishui, el Changshui y el Jianshui, dentro de los límites del Luoyi, haciendo posible el viajar río abajo a las antiguas tierras de la dinastía Xiang, al norte a los estados vasallos de Qi y Lu y al este a los bárbaros del valle del río Huaihe. Esta accesibilidad facilitó el envío de decretos y de ejércitos en caso de problemas. Los estudiosos líderes de la época pronto empezaron a converger en Luoyi y se convirtió en la capital que personificó la benevolencia de los gobernantes de Zhou. Y así, en el monte Zhongshan, fue en donde las dinastías Xia, Shang y Zhou todas establecieron sus capitales. Incluso más atrás en la historia, la montaña estaba asociada con el emperador amarillo. Claramente, el monte Zhongshan jugó un papel principal en el nacimiento de la civilización china.
Durante miles de años, independientemente de si China estaba dividida o unida, virtualmente cada grupo étnico era consciente del concepto de gobierno desde el centro, y esto a su vez influyó en su actitud frente a las dinastías gobernantes sucesivas. Pero a medida que pasaba el tiempo y las dinastías se levantaban y caían, la idea de la capital estando en el centro se volvió menos importante y fue reemplazada por los requerimientos prácticos del gobierno efectivo. Pero aún así, los gobernantes necesitaban reforzar el concepto de su derecho divino, y con este fin, cada vez que una nueva dinastía llegaba al poder, una prioridad era elaborar un nuevo calendario. Todos estamos familiarizados con los calendarios: 24 horas en un día, 12 meses en un año, primavera, verano, otoño, invierno, desde la más pequeña unidad de un segundo a unidades más largas tales como meses y años. Al referirnos al calendario, nosotros sabemos cuándo las aves migratorias volarán al sur, cuándo los vegetales y los melones madurarán. Estamos constantemente tratando con el tiempo, y al entender las leyes de la naturaleza nos ayuda a manejar la producción y nuestras vidas, cuándo trabajar, cuándo dormir, cuándo trasplantar las plántulas de arroz y cuándo recoger la cosecha. Un calendario se refiere a las leyes de la naturaleza. La precisión de un calendario tiene un impacto. Al revisar el calendario, el rey Chengtan de Shang cambió el primer mes del año de Yin, tal como lo había sido durante la dinastía Xia, a Zhou. El rey Wu de Zhou, después de derrocar a la dinastía Shang, hizo el 11º mes en el calendario Xia, el primer mes del año. Aunque la motivación del rey Wu de Zhou, al medir las sombras proyectadas por el sol, era identificar el sitio adecuado de su capital, sus esfuerzos abrieron el camino para las generaciones posteriores, para tomar medidas que podrían conducir a la creación de calendarios más precisos. La división de los periodos solares avanzó considerablemente después de las dinastías Xia y Shang. Aún así, las siguientes dinastías continuaron usando los mismos estándares básicos y los puntos de medición para formular sus calendarios. El duque Wu de Zhou era ahora rey de un vasto territorio. El problema que enfrentaba era cómo consolidar su gobierno. Zhou estaba rodeado de enemigos. Al norte estaban las tribus de Ti, al oeste estaban los Rong y al sur estaban los Baipu y Chuman. Duque Wu de Zhou. Pero el ejército de Shang, compuesto por esclavos y prisioneros, se negó a luchar. Abandonado, el rey Zhou huyó a su capital en Chaoge, en donde le prendió fuego al palacio Lutai y a sí mismo. Tras la desaparición de la dinastía Shang, China entró en un periodo de prosperidad bajo la nueva dinastía Zhou.
En el primer mes lunar del año 1046 antes de nuestra era, un cometa apareció en el cielo por encima de China. El cometa anunció acontecimientos trascendentales. El rey Zhou, gobernante de la dinastía Shang, había reunido un ejército para luchar contra las fuerzas invasoras del